Que Javerín, vengáis en buena hora a Ladino 21, el cantonico de cuentos, refranes y de vez en cuando canticas en nuestra lengua sefaradí. Hoy nos topamos aquí en École Normale Supérieure, en París, para hablar con nuestro caro amigo Moshe Gormes. Moshe, ¿qué Javer? Muy bien, ¿y tú? Todo bueno, merci. Y dunque te quería demandar, caro Moshe, ¿cuál nos puedes contar de cómo te empezaste la lengua? Ahora yo soy nacido en Estambul, de una familia sefaradí, de la 1952. En mi familia se hablaba el judío español, hasta las clases primeras yo entendí solo el judío español, el turco muy poco, por no vivía en la familia. Después que empecé la escuela primera, estuve obligado de hablar en turco y a empezar el turco. Tu primera lengua fue el judío español, sí. Y sí. tu segunda fue el turco. El turco. Después en el colegio, en el liceo, me empecé el inglés. Después del liceo, cuando partí a Israel por los estudios superiores, me empecé el hebreo. El hebreo, ajá. Y con tus amigos en la calle, ¿qué lengua hablabas? En la calle, los amigos, en la familia todo era judío español. Mi familia, mis oncles, mis tantes, teníamos gran mamá, gran papá. Con esto, con las hijas, los hijos de mis tantes, todo era español hasta la primera escuela. Después se hizo turco y con mis amigos era turco. ¿Y cuándo llegaste a París, entonces? A París hay 35 años que llegué y el francés me empecé aquí. El francés me empecé. Nunca no fuiste a las escuelas de Alianza Israelí. No. Okay. Yo todo estudié en turco, en el colegio y liceo. La segunda lengua era en inglés, entonces era turco y inglés. Merci mucho por habernos visitado aquí otra una vez en Ladino 21 y esperamos que vuestra visita tenga muchas y muy hermosas hermanas. Inshallah. Inshallah.